Empezamos con las lecturas de octubre, empezamos el Cozy Win. Hola, ¿qué tal? Empezamos el primer vlog del Cozy Win. No me quiero enrollar mucho en cada clip porque estos vídeos yo sé que tengo potencial para hacerlos extremadamente largos. A ver, os cuento un poco la dinámica. Este mes, durante octubre, voy a estar haciendo vlogs de lectura semanales para que me acompañéis durante todas mis lecturas del Cozy Win. Este es el primero, estamos a 2 de octubre, si no me estoy equivocando cuando estéis viendo esto. Yo estoy grabando esta intro a día 27 de septiembre. Me estoy adelantando un poquito, ¿vale? El Cozy Win, pues en teoría empieza el 1 de octubre, pero claro, yo quería subir vlog semanal y quería empezar desde el primer fin de semana de octubre, así que tenía que empezar mis lecturas pues un poquito antes. Por eso estoy aquí, para que os hagáis una idea. O sea que este vlog en realidad va a ser de un poquito menos días que normalmente los que vengan después. Con lo cual es martes y yo voy a estar leyendo las lecturas de este vlog pues hasta el sábado. Bueno, hasta el viernes por la noche, sábado por la mañana, porque obviamente tengo que editar el vídeo y subirlo para que esté el domingo. Así que van a ser menos días y mi intención es que al principio de cada vlog, al principio de cada semana, os haga un pequeño TBR de lo que pretendo leer esa semana. Ya os digo que todos van a ser locos y que luego, pues ya se verá lo que pasa. Pero es guay porque esta vez lo vais a ir viendo conmigo. Esta semana voy a empezar yo muy vampírica. Pero bueno, antes de comentaros, os digo que es hoy martes me voy a terminar todavía la última lectura que estoy haciendo de septiembre, porque no me la he acabado, pero quería ya dejar grabado esto porque enseguida me voy a poner con la siguiente. Me estoy terminando Maisie Dobbs, pero me queda nada, me queda esto, que se lee súper rápido, así que me lo voy a terminar ahora en un ratito, antes de comer, espero, porque es la 1, entonces yo creo que esto, mientras dejo la comida en el fuego y tal, me lo leo. Y luego ya esta tarde me pongo. Esa no os la voy a comentar aquí porque no es de las lecturas temáticas del Cozy Win, obviamente. Luego, por otro lado, en el Club del Callejón del Misterio se va a estar leyendo durante todo el mes la lectura que eligieron los miembros por votación, que es Grupo de Apoyo para Final Girls, que yo también la voy a leer porque me lo he comprado, tengo muchas ganas, sabéis que me encanta Grady Hendrix, pero la lectura, podemos empezar a leer, la lectura oficialmente empieza este jueves, ¿vale? Pero yo no la voy a coger todavía porque voy a intentar leerla lo más seguida posible y como yo tengo intención de leer bastante, pues si no voy a tener mucho parón. Así que no voy a empezar esta semana, porque empezamos a leer este jueves, día 29, pero no comentamos la primera meta hasta el jueves siguiente. Hay una semana para cada meta para que todo el mundo pueda llegar. Entonces yo la primera meta tengo intención de leérmela en un día. Con lo cual, empezaré a leerlo la semana que viene. Esta será lectura ya para mí de la semana que viene. Probablemente empiece el día anterior o 2 días antes. Por eso no va a estar esta semana en mis lecturas. Sin embargo, en el club de lectura también tenemos en el grupo fijo de True Blood lectura de uno de los relatos para este mes. Y es genial porque True Blood, sabéis que es una saga de vampiros que viene genial para el Cozy Win. Especialmente porque encima Charlaine Harris es una escritora de Cozy, aunque esta saga no lo sea, pero tiene elementos, la verdad. El libro de relatos que estamos leyendo es este, que es una pizca de muerte, y los relatos, para leerlo canónicamente por orden, pues no es para leerlos todos seguidos, sino que cada relato tiene su momento de lectura en la saga. Entonces, ahora mismo nosotros acabamos de terminar el libro quinto, y después del libro quinto nos toca leer un relato que es Respuestas monosilábicas. Está por aquí. Es súper cortito, así que seguramente sea lo primero que lea porque lo comentamos este domingo. Tengo que decir que este libro de relatos me está encantando. Bueno, el primero que leímos la verdad era muy sencillito, que era Polvo de Hadas, pero era gracioso. Pero el segundo, que es La Noche de Drácula, mira, es uno de los mejores relatos de vampiros que yo he leído nunca, porque es que me lo pasé pipa. Es que el humor de la Harris, por favor. A ver, ese relato, si te vas a leer la saga, no lo puedes leer independientemente porque te spoilea cosas. Hay que leer cada relato en su momento porque se mencionan cosas de la historia principal. Pero es que el relato de La Noche de Drácula me dan ganas de recomendarlo porque me lo pasé tan bien. Es que me parece tan gracioso que, no sé, me gustaría que se lo leyera la gente aunque no se lea la saga de True Blood. Y este de respuestas monosilábicas, voy a ver qué me encuentro porque yo nunca lo he leído, pero creo que aporta a la trama principal. O sea, que no va de ser gracioso y eso, sino de que te va a dar una clave para el siguiente libro.
Bueno, y luego como son menos días, porque no es la semana completa, voy a aprovechar para leer también algunos relatos de los que quería leer este mes. Por un lado, tengo uno de los relatos clásicos que yo no he leído, que me dejé pendiente el año pasado y que quiero sí o sí leer. Así que el primero que caiga. Y es que me quiero leer El vampiro de Polidori, que yo lo tengo aquí en esta antología de Alianza, que venían Carmila, que fue por el que me lo compré el año pasado. Y viene también El vampiro de Polidori y luego viene de A.K. Tolstoy, El vampiro y la familia de Burdalac. El que quiero leerme sí o sí es El vampiro de Polidori, así que ese es el que voy a leer esta semana. Durante el mes igual cae alguno de los de Tolstoy, pero no lo sé. Pero bueno, esta semana mi objetivo es El vampiro de Polidori. Y luego también quería leer otro relato que tenía por aquí, que también os enseñé en el vídeo, yo creo, de vampiros, de lecturas de vampiros. Es que ya, no sé, estoy grabando tantos vídeos de temática de esta que se me olvida dónde os he comentado cada cosa. Pero bueno, os enseñé que tenía este recopilatorio de relatos de vampiras de Valdemar. Vienen muchos y es gordito, o sea que toda la antología no me la voy a leer, pero quería leerme alguno de los relatos. Y mirando cuáles venían, pues la verdad es que el que más me apetece, también porque me apetece leer algún relato de vampiros de una autora, es el de Tanit Lee, que le tengo mucha curiosidad porque sabéis que es una autora a la que me apetecía mucho leer porque es la autora del Señor de la Noche, de una de las últimas publicaciones de Duerme Vela, libro que necesito en mi vida en algún momento. Y bueno, encontré que había aquí un relatito de vampiras y se llama, esperad que se me olvida el nombre, Roja como la sangre. Parece que no es muy largo tampoco, así que pues para complementar voy a leerme los dos relatos de vampiro y vampira, por un autor y por una autora. Y luego no todo van a ser relatos, sino que esta semana no sé si las acabaré, pero me quiero meter también en alguna de las novelas que quiero leer. La primera novela en la que me quiero leer, porque también quiero que sea una de las que sí o sí lea, porque llevo arrastrando este pendiente un montón de tiempo. Pendiente no porque lo tenga, porque lo voy a leer de la biblioteca, sino porque llevo mucho tiempo diciendo que lo quiero leer. Y es La Casa Infernal, que yo creo que esto os lo he dicho bastante, porque además estaba segura de que quería que fuera mi lectura para la categoría del reto del Cozy Win de casas encantadas o fantasmas. Entonces, bueno, pues La Casa Infernal de Richard Matheson será una de las novelas que empiece esta semana, aunque igual no la termino y la terminaba a principios de la siguiente. Lo iremos viendo a ver cómo se me dan las lecturas. Tengo un poco de miedo con este libro porque yo tenía muchas ganas, había oído opiniones súper buenas, en plan de es que es un libro obligatorio si te gusta el tema y todo eso, pero justo esta semana pasada o así he visto la opinión de una chica que me gusta muchísimo su cuenta de Instagram, que se lo acababa de leer y no le había terminado de encantar. Y lo que decía es que le había parecido innecesariamente asqueroso. A ver, yo el tema de que es de asco y tal lo llevo bastante bien, ¿vale? Es raro que algo me vaya a dar mucho asco leído como para no poder superarlo. Pero el tema de que sea innecesariamente asqueroso sí me puede afectar, porque una cosa es que a mí no me suponga un problema y otra cosa es que me canse, me aburra y diga ¿por qué estás haciendo esto si no hace falta? Entonces eso me da un poco de tal. Pero bueno, no quiero bajarme el hype porque realmente es un libro que me apetecía mucho. Así que será el primero que empiece. Y en principio no quería ponerme más de una novela. Lo que pasa es que ayer había una que os comenté en el vídeo también de vampiros y desde entonces la tengo en la cabeza y me apetecía tanto, tanto, tanto que no me pude resistir y la empecé ayer. En principio no iba a leérmela, ¿por qué? Porque está en inglés. Entonces, este mes que quería hacer muchas lecturas, pues en principio no iba a leer nada en inglés porque normalmente me ralentiza. Pero es que de verdad que me apetecía muchísimo leer este libro. Así que ayer me empecé este libro que os estaré dejando por aquí y que siempre se me olvida el nombre, que es The Vampire Knitting Club, de Nancy Warren. Os comenté un poquito en el libro de vampiros que ahí hice una sección de libros que yo no me había leído pero me llamaban la atención. Y este es uno de estos. Es Cozy Mystery Paranormal y tiene una pintaza increíble. Lo he empezado ya, como digo, nada, me he leído un capítulo y creo que sí que voy a seguir, porque es que ese capítulo me ha gustado mucho y he visto que, a ver, en inglés yo siempre leo más lenta, pero que es un inglés totalmente asequible, lo estoy entendiendo, así que no voy a tener problema. De momento he leído el primer capítulo y es una chica que va a visitar a su abuela en un pueblecito
que ha estado con sus padres como 2 semanas viajando por el mundo, por ahí por el extranjero, no me acuerdo por dónde dice, pero sus padres son arqueólogos, entonces se han ido pues de viaje como larguísimo, entonces han estado como incomunicados. Y cuando vuelven del viaje, ella se va a ver a su abuela, que la quiere muchísimo, porque además está pasando como por una crisis personal, ha roto con el novio y no sé qué, y necesita como el apoyo de su abuela. Y su abuela es una señora ya mayor que vive en ese pueblecito y que tiene una tienda de crochet, de tejer, o sea, es tienda de cosas como para tejer y además da talleres, cursos y todas esas cosas. Cozy. Esto sí es cozy, señores, que, por favor. Entonces llega allí y ve a su abuela por la calle. Os estoy contando las 2 primeras páginas, ¿eh? No, estos vídeos siempre sin spoilers, que siempre se me olvida decirlo. Sin spoilers, siempre. Cuando avancen los libros no os voy a contar trama, pero esto es la primera página. Entonces llega al pueblo y ve a su abuela por la calle y la empieza a llamar, la empieza a perseguir, en plan de abuela, abuela, y no le hace caso. La va persiguiendo, nada, al final la pierde y dice, bueno, pues habrá ido a casa de una vecina, yo me voy a la tienda de la abuela, que además es su casa, también vive ahí, porque ahí es como que todos tienen tiendecitas y arriba pues la casa. Y cuando llega, pues ve que la tienda está cerrada, que no hay nadie, que hay un cartel raro en la puerta, se va a ver a unas vecinas y va a ver a las vecinas que son como amiguísimas de la abuela y pues con mucha pena y como en plan un poco raruno le comunican que su abuela ha fallecido, que murió hace una semana o algo así y que no les pudieron localizar porque como estaban de viaje pues no les habían podido localizar, que lo siente mucho, tal. La chica se queda impactada, no sabe qué hacer y encima diciendo, pues si yo acabo de ver a mi abuela por la calle, le dicen, bueno, no, sería alguien que se parece, tal. Y nada, pues al final consigue entrar en la tiendita de la abuela y mientras ella está ahí tan pichi intentando superar el trauma, se encuentra las gafas de su abuela rotas y un rastro de sangre. Es que me ha encantado el inicio y ya sabemos de lo que va porque hemos visto la sinopsis y hemos visto el título del libro. Entonces, obviamente voy a seguir, creo que me va a encantar. Es una serie bastante larga y estoy muy dentro, muy dentro. Y eso es lo que os cuento, me voy a poner a leer y en el siguiente clip os contaré lo que ha avanzado, que seguramente lo grabe mañana, pero ya digo que hoy no creo que avance mucho porque lo que tengo que hacer es terminar el de Maisie Dobbs para ya tener la agenda despejada solo para cosas spooky, para cosas del Cozy Win y para cosas temáticas. Hola de nuevo, estamos ya a jueves y hago actualización. Ayer no hice porque, como os dije, realmente lo que tenía que hacer primero era terminarme el de Maisie Dobbs, que ya lo terminé, y me puse a tope ya con mi TBR de esta semana del Cozy Win. Y ahora ya sí que he avanzado un poquito. Me he leído 2 de los relatos que dije y he avanzado con el libro en inglés con el que estaba, de los vampiros tejedores. Y acabo de empezar un poquito la otra novela. Os voy contando uno a uno, ¿verdad? Mejor. Por un lado, Check al vampiro de Polidori. Que a ver, era muy fácil. Es un relato que es súper cortito, pero yo lo tenía ahí como súper pendiente porque de año en año es un relato que siempre me reservaba para octubre, pero que luego, por lo que sea, no leía porque se me metían otros relatos, otras cosas y lo dejaba. Así que estoy muy contenta de haberlo leído por fin porque es un gran clásico de la literatura vampírica, aunque sea un relato tan pequeñín. Así que check, lo he disfrutado muchísimo, obligatorio para cualquiera a que le gusten los clásicos de vampiros. Me ha gustado mucho cómo está escrito, es que te mete completamente en ese ambiente gótico. Este tipo de relatos para mí nunca se erigen como favoritísimos de la vida porque se me quedan cortos. Por mucho que yo lo disfrute, que es mucho, pues siempre se quedan un poco ahí, ¿no? En el 3 estrellas. Pero para un relato, para mí, eso no significa que esté mal para nada, o sea, los recomendaría a morir para cualquiera. Creo que su gran fuerte, igual que otros relatos de este tipo, son precisamente las descripciones de el monstruo, del vampiro.
que es en lo que más se centran más, porque lo que es la trama pues no tiene mucho y se va repitiendo básicamente la misma trama en todos estos relatos, no son muy originales. En su momento sí lo fueron, entendedme, pero ahora no nos impactan mucho. Pero lo que sí impacta es esa descripción tan bien hecha de esos vampiros antiguos, elegantes y ciertamente malévolos. Y en este concretamente pues me ha gustado muchísimo esa parte también. En cuanto a trama, pues típico héroe que descubre al vampiro y típica dama en apuros y poco más porque tiene muy poquitas páginas. Pero ya digo que merece mucho la pena, si no lo habéis leído, recomendado, y ahora ya que por fin me lo he leído y lo he disfrutado, pues lo podré recomendar año a año y ser una pesada. Luego, por otro lado, me he leído ya el relato que os dije que me tocaba de Una pizca de muerte, de la saga de True Blood. Nos tocaba el relato que se llama Respuestas monosilábicas, que es el relato que va después del 5.º libro. Es también muy cortito, me lo leí anoche, lo vamos a comentar, lo voy a comentar con las chicas este domingo. Yo ya lo dejo leído, tenía muchas ganas de leerlo y no me ha decepcionado para nada. Es que ha sido muy, muy guay. No puedo contar nada de él porque en este caso este relato sí que tiene que ver con la trama de los libros. Es como una especie de capitulillo entre libro y libro, entre el 5.º libro y el 6.º libro. Te ponen antecedentes un poquito de algo que va a verse en ese 6.º libro, pero me ha encantado, me ha gustado muchísimo los personajes que salían, aprovechan ese capitulito, ese relato para presentarte a un personaje sobre todo que luego va a ser importante en la saga. Y está, no sé, escrito con ese humor de siempre que yo disfruto tantísimo y no ha sido menos. Además, en este caso lo que ha ambientado mucho también es la documentación que tiene este relato porque te habla un poquito más de rituales mágicos y de Nueva Orleans, que yo me lo gozo y aunque sea un parrafito, yo ya lo he disfrutado. De hecho, he puesto bastante posits en este relato porque ha mencionado bastantes cosas que me apetecía recordar, que me apetecía buscar y que si el domingo puedo estar en el comentario tranquila, que hace ya unos cuantos domingos que no he podido, me gustaría también comentar con las chicas. Así que muy contenta con este segundo relato también. Y os cuento de las dos novelas con las que estoy. Por un lado he seguido con la de Vampire Knitting Club. Me está encantando, está siendo súper divertido. No os cuento mucho más de trama porque realmente no he avanzado mucho. Ya sabéis que en inglés pues yo voy lentita. Voy más o menos por el 20%, o sea que todavía me están presentando esa situación que os comenté el otro día. Está todavía embrollándose un poquito más, está pasando cosas raras. Está la protagonista diciendo, no sé, aquí todo es muy raro, la gente me dice cosas raras, me encuentro a personas que su comportamiento también es raruno, ¿qué está ocurriendo? Pero claro, ella todavía no sospecha absolutamente nada de lo que pueda estar ocurriendo, solo sabe que ahí con la muerte de su abuela hay algo que no cuadra. Me está gustando muchísimo la ambientación, que el primer día cuando había leído el primer capítulo, también es que yo en inglés a veces pierdo detalles o no me acuerdo de cosas porque me cuesta. Y dije, como se muda a un pueblo, no se muda a un pueblo, se muda a Oxford. Y ahora ya que he leído más, además la ambientación en Oxford es brutal. Me está encantando cómo ambienta, describe muy bien algunas de las calles y describe muy bien ese ambiente cozy y cookie que quiere darle, pero haciendo referencias también a cosas de Oxford y a universidades antiguas y cosas así. Así que eso, muy guay. Me está gustando mucho. Creo que ese libro me va a gustar mucho. Cruzo los dedos porque creo que he encontrado una saga de cozy paranormal que va a ser para mí. Pero igual me estoy adelantando también, es verdad, porque llevo un 20%, pero bueno. Y quería comentar también cómo estoy leyendo este libro porque estoy experimentando con una cosa que yo nunca había hecho. Que igual os la cuento y me decís, es una tontería, se nos había ocurrido a todos. Pero por si acaso no, ya os digo que yo leo en inglés pero tengo un nivel bajillo. Aún así, yo lo intento, yo me esfuerzo porque quiero leer libros que no están traducidos y entonces pues no me queda otra. Y desde hace un tiempo yo dije, mira, mi nivel es bajo, pero aún así yo me voy a empeñar porque a cabezota no me gana nadie. Entonces, mi nivel es bajo. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque yo sí que leo en Kindle, sobre todo, que además te ayuda mucho el tener el vocabulario, el diccionario integrado en el Kindle, pero no soy capaz de escucharme un audiolibro en inglés. Eso para mí es muy difícil, o sea, no, ni de cachondeo. Entonces, eso nunca lo había intentado. Pero el otro día estaba en Storytel, que es la plataforma que yo ahora mismo tengo activa, y vi que estaba este título. Y dije, ¿por qué no me pongo el audiolibro mientras leo?
creyendo que igual también iba a ser demasiado para mí, pero bueno, por probarlo y digo, bueno, así además también, pues trabajo, el oído y esas cosas, que a mí en realidad es una cosa que me da un poco igual, porque yo lo que quiero es leer, no otras cosas. O sea, yo no hago eso para aprender inglés, yo hago eso porque quiero leer esos libros. Ha sido una maravilla, está siendo una gozada, me está ayudando mogollón. Yo creí que al ir demasiado rápido y no poderme parar me iba a costar más, pero no, al revés, me está dando mucha fluidez, me está ayudando a tener más fluidez de lectura que yo sola no consigo tener leyendo para mí en inglés, y está siendo maravilloso, de verdad. Además me gusta bastante la narradora concretamente de este libro, así que no sé si le servirá a alguien, pero si no lo habéis probado y andáis así un poco como yo con el inglés, con un nivel medio, intentando libros fáciles pero lento y tal, os lo recomiendo mucho, os recomiendo mucho probarlo si tenéis la suerte de que estéis leyendo algo en físico y también esté el audiolibro en inglés. En caso de que cojáis esta recomendación cuando ya lo termine, si es que la recomiendo, que tiene pinta de que sí, pues que sepáis que lo podéis hacer con este en concreto, que además el inglés me está pareciendo bastante asequible. Ya sabéis que yo siempre digo que el inglés de los Cozy Mystery suele ser bastante asequible, porque no son libros muy complejos, no son libros muy profundos, entonces suele ser bastante asequible. No en todos, cuidado, yo voy diciendo cuál sí y cuál no, porque ha habido algunos que también a mí se me han atragantado un poco por el inglés. Pero este sí, este es de estos, así que también recomendado si tenéis nivel bajito. Y ya por último, esta mañana tenía cosillas que hacer fuera de casa y entre transporte y transporte me he llevado el libro físico, que era el que tenía, La casa infernal, para empezármelo, porque yo en el autobús y eso sí que no puedo leer en inglés, necesito mucha concentración, eso yo tiene que ser en casa, así que he dicho, venga, pues me lo llevo y ya lo voy empezando. Llevo nada, súper poco, pues lo que me ha dado tiempo a leer en el bus, 34 páginas, o sea, nada, pero el inicio me ha gustado mucho, pinta muy bien. Tengo ganas de continuar con el libro. Ya está, no tengo nada más que decir porque no ha pasado nada. Nos han presentado la premisa que un poco, pues ya sabíamos qué es, ¿no? Que son unas personas que van a ir a investigar una supuesta casa encantada, que es la casa infernal. Les contrata un tipo viejísimo que yo creo que es como que se va a morir, que tiene miedo de morirse ya, y les contrata para investigar sobre la inmortalidad. O sea, el tipo, esto es la primera página, os digo lo mismo que siempre, que no os spoileo nada. La primera página sale como la conversación con uno de los protagonistas diciéndole que le contrata para que demuestre la inmortalidad. Bueno, no sabemos. El tipo el protagonista, pues parece que es físico y estudia cosas de esas. Luego se va a juntar con una espiritista y con otro señor que simplemente tuvo de adolescente una experiencia en esa casa. Y ellos tres junticos, pues en teoría van a ir a la casa y van a investigar. De eso va este libro. Así que nada, lo que he leído es la premisa, pero me ha gustado mucho cómo estaba planteada y vamos a ver luego qué tal. Yo creo que el peso de este libro va a estar mucho, aparte de la acción, en los personajes, porque no son muchos personajes, entonces yo creo que me va a gustar si consigo que esos personajes me gusten. Vamos a ver si me equivoco o no, o hay otra cosa que me enamora más. Bueno, en la ambientación, por supuesto. Ahora mismo me he quedado que acabamos de llegar a esa casa, a ver si me la van describiendo mejor y ya me hago una idea de qué ambientación va a tener esto. Mi intención esta tarde es seguir un poquito con los vampiros tejedores, quizá un poquito con la casa infernal, y mañana seguramente intenté colar también el relato que me queda, que era el de Tanith Lee, de lo que quería leer. Y con eso estoy ya bastante satisfecha. Luego lo que pueda seguir avanzando de las dos novelas hasta el domingo, pues fenomenal, y os iré contando, pero estoy muy contenta, la verdad, con el inicio del Cozy Win y mis primeras lecturas. Creo que ha sido todo un acierto empezar con los relatitos y también estoy muy contenta de haberme dejado improvisar y haberme dejado llevar para empezar la de Vampire Knitting, aparte de esta. Estamos a sábado 1 de octubre, empieza oficialmente el Cozy Win y yo vengo aquí a hacer el último clip para
cerrar el primer blog porque lo tengo que editar para que lo tengáis mañana. Así que os voy a hacer la última actualización de esta semana pre-Cozy Win mía para que veáis cómo empiezo ya a tope. Estoy también viendo ya todos vuestros TBRs, de hecho tengo aquí la tablet porque justo estoy viendo el vídeo del TBR del Cozy Win de Laia y también estoy viendo todos vuestros TBR por Instagram. Estoy emocionada de ver todas las lecturazas que vais a hacer y que vamos a compartir. Bueno, no me ha dado tiempo a leer todo lo que dije que iba a leer en la semana porque en realidad no era una semana entera, era solo unos días, entonces claro, era mucho. Pero probablemente lo lea hoy, lo que pasa es que no me da tiempo a actualizarlo y después grabarlo y después editar. Es la primera vez que hago esto de los vlogs semanales y tengo yo que organizarme bien para ver cómo hacer el tema de la edición para que esté. Pero bueno, os hago la actualización. Lo que me ha quedado por leer es el último relato que os dije que era el de Tanith Lee, que era el relato de vampiras. No lo he leído, pero probablemente lo lea entre hoy o mañana. Así que os lo cuento en el siguiente blog. Lo que sí he hecho ha sido avanzar en las dos novelas. Por un lado, Bueno. Por un lado está la novela que estaba leyendo en inglés, el Cozy Mystery Paranormal de los vampiros que hacen crochet, que me lo estoy gozando lo más grande. Voy por el 40%, me lo estaba leyendo en digital y ya os conté que me lo estaba leyendo a la vez que lo escuchaba en audiolibro, que lo tenéis también en Storytel. Es súper divertido, o sea, me lo estoy pasando de bien que no sabéis. Bueno, me lo estoy pasando tan bien que he parado de leer porque me lo he comprado en físico. Así que lo estoy esperando. En teoría me llega mañana, así que hoy no voy a leer nada de ese porque el resto ya me lo voy a leer en físico, para que veáis el nivel de lo que me está gustando. Os cuento un poco de qué manera me está gustando, ¿vale? Porque claro, yo lo dije por Instagram sin decir qué libro era, para crear un poco de hype y para que tuviera sentido los blogs, porque no quiero repetir lo que digo. Y claro, a mí me da miedo también decir un librazo y que os esperéis el Quijote, que a ver, las que me conocéis pues sé que no, pero es un libro que para mí está siendo un librazo por lo feliz que me está haciendo, por lo cozy de verdad que está resultando y porque me estoy riendo muchísimo con él. O sea, para mí es que los libros que me dan comedia son lo más grande del mundo porque también me parece muy difícil. Yo soy consciente de que es muy subjetivo también, porque cada uno tenemos un sentido del humor y una cosa me puede hacer gracia a mí y a ti no. Es un sentido del humor muy absurdo, que ya podéis sospechar por dónde va, porque vamos a ver. Son una serie de libros que el meollo central es que hay un grupo de vampiros que se reúnen en un club, como dice el título, a tejer, a hacer crochet, a hacer jersecitos de lana. Yo, o sea, a mí esto, no sé, es la felicidad extrema, la felicidad máxima que me puede dar una historia en el universo. Entonces, claro, feliz. Que luego podría ser que la idea fuera buena, pero no fuera divertido leerlo, pero es que a mí me está siendo muy divertido. Porque ya digo que aparte de lo gracioso que es la premisa, me parece que está bien llevada, que tiene como unos comentarios que a mí me están haciendo mucha gracia y además va acompañado de esa ambientación acogedora en Oxford, como os dije, que según avanza va a más y más, porque también te están empezando a describir ya más interiores, la tienda de cosas de crochet y eso que tiene la chica, que tenía la abuela, y es todo como muy guay. Y los personajes que te van introduciendo, pues igual, no son súper profundos, pero me están haciendo mucha gracia. Vaya, que yo estoy leyendo todo el rato con una sonrisa en la boca. Y ya digo que es que para mí eso es una de las cosas más bonitas que te puede dar un libro. Que me lo he comprado, que he parado de leer porque me lo he comprado y me llega mañana. Así que lo primero que haré en el siguiente blog es enseñaros el librito, espero. Crucemos los dedos. Y bueno, ya que os hablo de esto, os voy a enseñar otro libro que me ha llegado hoy, porque a la que me compré ese ayer, sí, fue ayer, a la que me compré ese, pues claro, se me fue la mano y me compré otro, y me ha llegado hoy porque llegaban por separado, como son en inglés, es en inglés también, y también es un cozy, y no os voy a engañar, o sea, principalmente me lo he comprado en físico por la portada. Porque a esta autora yo nunca la he leído y no sé lo que me voy a encontrar. Pero el punto es que como estaba disfrutando tanto de leer en inglés este tipo de libros a la vez que los escuchaba, me puse a buscar en Storytel qué más títulos había que pudiera encontrar también en Kindle. Y bueno, pues me he guardado una lista, tengo unos cuantos que voy a ir leyendo y que estoy emocionada por irlos disfrutando de esta manera. Y encontré estos, que son una serie de esta autora, que estaban en Storytel y los busqué y también estaban en Kindle. De hecho, creo que están disponibles, no sé si estaban disponibles en Kindle Unlimited también.
Pero vi este, que ni siquiera es el primero de la serie, es el segundo. Pero necesité comprarlo, porque, mira, bueno, se explica por sí mismo. Yo creo que voy a intentar leerlo también. Yo creo que el inglés también es facilito. Es un cozy mystery, en este caso no es paranormal, pero está ambientado en Halloween, en octubre, y he entendido que la premisa era que encontraban asesinado a un granjero o a un trabajador de un campo de calabazas y de maíz y eso, y encuentran el cuerpo en un laberinto de maíz. Es que lo necesitaba leer este mes, por supuestísimo, y está también en audiolibro, así que tengo intención de hacer lo mismo que estoy haciendo con el de los vampiros cuando lo acabe. A ver, muchos planes, a ver qué me da tiempo luego, pero vamos, que me da igual, que esto a mí va a dar felicidad en cualquier momento, y para este mes es que no puedo haber cosa más preciosa que esta portada. Bueno, preciosa no sé si es la palabra, pero que la necesitaba en mi vida, vaya, y la necesito y la voy a poner ahí en la estantería y ya está. Estos libritos, a ver, no son la gran maravilla, son libros de bolsillo, son de la editorial que es una editorial que publica muchísimo Cozy Mystery, que es la editorial de Kensington, y son una caquilla, ¿vale? Son diminutos, mirad lo pequeños que son y muy, muy bolsillo, y por dentro son bastante tal. Pero estas portadas solo se encuentran en estos libros y yo las amo. Bueno, espero volver a sacarlo cuando me ponga a leerlo. Y ya os comento la última lectura que estoy haciendo, que empecé, ya os dije, con La Casa Infernal y he seguido un poquito, pero la verdad es que muy poquito. Tengo que decir que no estoy entrando 100% en este libro, pero que espero que al avanzar pues vaya entrando más. Ahora mismo voy por la página 57, creo que el libro tiene como 300 páginas. Voy por la 57, siguen presentando la casa. No está pasando mucho, ahora me van a hablar del que era el dueño de la casa y ya se está viendo que pues como que hay alguna cosa un poquillo fuerte, pero que son más de cosas que te cuentan que no que estén pasando. Supongo que según avance van a empezar a pasar cosas chungas también. En el punto en el que estoy, tengo que decir que me está aburriendo un pelín. También creo que es que, claro, me lo estoy pasando también con el otro libro que le está perjudicando un poco. Puede ser, también. Pero bueno, creo que va a mejorar, pero no sé. Lo que me está pasando ahora es que me está resultando demasiado descriptivo, y cuando yo digo demasiado descriptivo no quiere decir solo que es que describa mucho, porque a mí me gustan las descripciones, a mí me gustan mucho las ambientaciones, ya lo sabéis. Pero claro, hay ambientaciones y ambientaciones, o sea, tú puedes describir metiendo a la lectora, al lector, mucho en la ambientación, en lo que está pasando, que tú lo visualices, que te sientas allí, no sé, que te embargue más como el espíritu de la novela, que en este caso pues es el spooky y el terror, o puedes hacer descripciones que resulten frías y que sean como demasiado objetivas, de manera que, bueno, lo estoy visualizando, pero no me estoy sintiendo allí. Bueno, sé que es un poco ida de olla, pero a ver, al final estamos hablando de emociones, porque eso es lo que yo intento transmitir cuando hablo de los libros que leo. Y es lo que me está fallando, como que la descripción está bien, me imagino la habitación en cuestión, por ejemplo, pero no estoy sintiendo nada por esa habitación. ¿Esto tiene sentido? Bueno, no sé, es que yo siento cosas por las ambientaciones, no sé cómo deciros. Es como, entré en el comedor, había una lámpara de tal cual manera, había una mesa así de grande, tenía no sé cuántas sillas, las paredes eran de madera, y tú estás como visualizando aquello muy bien. Y sí, es una mansión muy chula, o sea, como que teóricamente debería ser una ambientación muy molona, pero que de momento no me está diciendo mucho. Pero 50 páginas, así que a ver qué os cuento en la siguiente actualización. Espero que ya haya habido un poquito más de movimiento. Y eso es todo, yo creo, lo que tengo que contar para cerraros este vlog. Nos vemos ya en el siguiente clip donde os cuente qué he leído el resto del fin de semana y nos embarquemos en la siguiente semana donde terminaré las 2 novelas con las que estoy y espero que haga nuevas lecturillas. Despido este vídeo aquí, espero que lo hayáis disfrutado mucho, espero que os apetezca continuar compartiendo mi proceso de lecturas del Cozy Wing conmigo y también que estéis disfrutando de los vídeos de recomendaciones que ya estoy haciendo. El siguiente vídeo que va a haber en el canal no será vlog, será el miércoles, será el siguiente vídeo de recomendaciones. Ahí podréis encontrar un montón de recomendaciones de libros que podáis meter en cada una de las categorías del reto de lectura del Cozy Wing. En cuanto a vlogs, nos vemos el domingo que viene. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí.
Como siempre os recuerdo que en la cajetilla de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y también tenéis el enlace a mi Patreon por si queréis apoyar mi contenido de esa manera y además acceder a un montón de contenido exclusivo. Muchísimas gracias a todas las mecenas, gracias a vosotras puedo seguir creando todo este contenido de manera regular y también muchísimas gracias a todas las que estáis ahí viendo los vídeos y os recuerdo que también se agradece muchísimo si los apoyáis dando like abajo o suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos, y si ya lo estáis, millones de gracias. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!